Entonces vinimos a usted, profesor, para ver desde una perspectiva económica cómo es que se vio afectado, ¿no? Cómo es que tiene relevancia el aspecto económico en nuestro tema. Primero que nada, ¿usted conoce qué fue la ley de la selva? ¿La ley de la selva? Ajá. Sí, o sea, los decretos legislativos que ya conoce qué fue la ley de la selva. ¿Conoce sí o no? Sí. Sí. Ya. Ya. Entonces, ¿cree usted que en el Perú durante el segundo gobierno de Alan García se necesitaba de estos decretos legislativos para incentivar, como mencionaba Alan García, ser el perro del hortelano que no come ni deja comer? Uh-huh. Incentivar la inversión Sí. extranjera. A ver, o sea, si la pregunta es si yo estaba de acuerdo con las legislaciones que se dieron, ¿de acuerdo? Sí estoy de acuerdo con esas legislaciones que se dieron. El problema radica en que los indígenas, ¿no? No fueron bien comunicados de lo que se estaba haciendo, ¿de acuerdo? Por eso que los indígenas lo que hacen es se atrincheraron realmente, ¿no? Se atrincheraron ellos y tomaron como rehenes, no sé, creo que a una gran cantidad de policías inclusive, ¿no? Y murieron 12 policías y terminaron muriendo como cerca de 33 personas, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso sucedió, pero por una mala gestión por parte del gobierno en cuanto a la legislación y a la comunidad y a la comunicación que existía con la comunidad indígena. ¿Ok? ¿Qué cosa fue lo que ocurrió exactamente? Lo que ocurrió fue de que en ese entonces, ya esto viene desde la época de Fujimori, hay un tema de libre comercio, ¿de acuerdo? Entonces, este libre comercio que justo existía en ese momento con Estados Unidos, y para impulsarlo más, ¿no? Alan García lo que hizo fue acelerar los temas y que las legislaciones se dieran a favor de todo el mundo, de todos, ¿de acuerdo? El indígena no lo entendió así. Ellos estaban diciendo, yo tengo una zona que no se debe tocar porque bajo legislación esto nos pertenece, ¿no? Lo que hizo el gobierno fue, es decir, no tomar en cuenta eso, mandar sacar a todas las personas, y es así como se atrincheran, ¿de acuerdo? Y toman como rehenes a todas las personas, muriendo 12 personas, como las 12 policías. Pero lo que comó todo el tema fue de que justo al tomar esto había justo una minera, si no me equivoco, llamada Afrodita, ¿no? Entonces, esta minera Afrodita, ¿sí? Eso fue lo que reventó todo el problema allí, ¿de acuerdo? Entonces, al formarse todo este problema y no respetarse las ideas propiamente de los indígenas, lo que termina sucediendo es que matan a esas personas y por último Afrodita tuvo que retirarse. O sea, la minera Afrodita, ¿ok?, que al final es un consorcio, se termina retirando de ahí, ¿de acuerdo? Y ocasionando todo un problema finalmente social, porque al final fue un problema social, al margen del problema económico que ya se venía viniendo, ¿entiendes? Esto es un poco lo que pasó, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué otra medida para impulsar la economía, porque de eso se trata el tratado de se pudo haber tomado para en vez de afectar los derechos de estas comunidades? Porque ellos ya tenían una ley que las amparaba de la OIT, que tenían, si bien es cierto, tenían que ser bien informados, y se menciona que no se mencionó, tal vez se pudo haber contrarrestado y hacer otro tipo de medidas para impulsar la economía. Sí. ¿Qué otras medidas se pueden haber tomado? Yo creo que yo no creo que los indígenas no entiendan el tema, ¿no? O sea, los indígenas sí entienden el tema y saben de que a la hora que yo exploto una minera en sí, lo que va a permitir es
mayores ingresos propiamente para la zona y mejoras propiamente para los indígenas, ¿de acuerdo? El problema está en la falta de comunicación que existe con ellos. ¿Qué medida yo hubiera tomado? ¿Sí? La medida de persuasión desde un inicio y conversar desde un inicio con ellos. O sea, el problema está siempre en cuando a ti no te toman en cuenta para la toma de soluciones de algo, ¿de acuerdo? Nos podemos reunir aquí varias personas, pero justo a un actor principal no lo tomamos en cuenta. Entonces, la medida que se debe haber tomado es tener en cuenta a los indígenas como parte de la toma de decisiones en cualquier cosa que tú quieras realizar dentro de la zona propiamente que sucedió todo, ¿no? Entonces, eso es. O sea, ¿qué medida hubiera tomado yo? Hacer partícipe a los indígenas en la toma de decisión. Eso es lo que hubiera hecho. Con eso hubiera resuelto todo el problema. ¿Y qué es lo que piensa acerca de como que, o sea, pueblos indígenas que no centran su economía, o sea, no tienen economía monetaria, sino realizan como que caza o recolección de alimentos, que no les ayuda el proyecto y que van a invadir su territorio? ¿Qué es lo que piensa acerca de eso? O sea, porque hubieron pueblos que no generaban ingresos económicos y se invadió su territorio. O sea, creo que eso está mal. ¿Usted qué piensa? Claro, lo que sucede es que ahí sucede siempre ese problema de que, a ver, el Estado lo que ha hecho en su momento es colocar el tema ¿cómo se llama? Descentralizar el tema, ¿sí? Y darle a las regiones, ¿no? Poder tomar decisiones sobre algunas cosas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema en las regiones, ¿no? Y ahí viene nuevamente el problema de la comunicación y también viene el otro problema de que el dinero no llega a ellos. El problema es que cuando se explota, ya sea esto en términos propiamente petroleros o mineros en nuestro país, ¿de acuerdo? La repartición del dinero, ¿sí?, no llega a las personas. Entonces, si yo te digo a ti, mira, vamos a hacer tal proyecto en tu zona, ¿de acuerdo? Y todo lo que se explote, gran parte de ello va a ser para mejores construcciones, salarios y muchos beneficios para ustedes. ¿Tú qué harías? Tú dirías, pues, o sea, definitivamente acepto. Claro, en mi caso sí aceptaría, pero una persona que no se basa en una economía monetaria, o sea, que solamente vive de casa y está feliz con eso, creo que no le conviene el proyecto, no le gusta el proyecto en sí. De acuerdo, no le gusta el proyecto en sí porque no se lo sabes explicar. Pero si yo te digo a ti de que lo que te voy a llevar yo es mayor educación, ¿sí?, mejor calidad de vida, ¿de acuerdo? Por más que tú estés feliz como estás viviendo, si yo contrato a las personas adecuadas para que te expliquen, ¿no? Por eso hablaba yo de persuasión, y de alguna forma te hagan entender a ti de que es beneficioso, lo aceptaría. Más aún, en el problema que hubo en Bagua, ¿sí?, las personas ya estaban casi dispuestas a negociar. Ya estaban dispuestas a negociar, incluso estaban en retirada también, ¿de acuerdo? Ya estaba casi el problema para solucionarse por las conversaciones que se tuvieron. O sea, no fue una conversación de un día, fue una conversación más o menos de 50 días atrás. O sea, ya se venía trabajando el tema, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, yo creo que existen dos problemas básicos ahí. Uno es el no tomar en cuenta a las personas indígenas o cualquier tipo de personas para la toma de decisión. Y lo otro es que cuando ya explotas tú la tierra o explotas el petróleo o explotas lo que sea, el dinero nunca llega a estas personas. Y ahí cumple una gran función los presidentes regionales. Y los presidentes regionales lamentablemente no cumplen su función como debe ser. Corrupción. ¿No? Viene un tema de corrupción, viene un tema de educación también, ¿no? Recuerda que nosotros en los años, hasta el año más o menos 68, ¿no?, el Perú vivía en una solamente era un tema de élite nada más,
¿no? Se vivía una oligarquía en ese entonces. Después del año 68 ha tratado de hacerse mucho esfuerzo, pero lamentablemente vinieron gobiernos militares, vinieron gobiernos corruptos. Entonces, ¿cómo tú puedes pedirle a esas personas que tengan una buena educación? Entonces, ¿quiénes llegan a tomar los puestos de regionales? Gente que muchas veces no tuvo educación. ¿Y cómo pueden tomar decisiones? No pueden tomar decisiones. ¿Cómo les pides a ellos? Arma un proyecto para que lo manden al Fondo Monetario. ¿No? Entonces, no pueden. ¿No? Envían los proyectos, al Ministerio de Economía. Envían los proyectos al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía los rechaza. O sea, ningún proyecto sigue funcionando y la gente sigue siendo pobre. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente yo recalco, el problema viene en dos. En un tema de comunicación y un tema propiamente de hacerlos partícipes de. Pero la base principal es la educación en todo, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que piensa acerca de... O sea, uno de los decretos legislativos fue reducir la cantidad de patrimonio forestal que había en la zona. Prácticamente se redujo el 60% de patrimonio forestal que había. O sea, eso no... O sea, reducir eso es como decir que no se va a desarrollar sosteniblemente, porque se va... ¿Qué es lo que pienso acerca de eso? Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es decir, todo bajo un punto medio, ¿de acuerdo? Es decir, si bien es cierto, yo puedo estar, la parte forestal puede verse afectada, ¿no? Y va a verse afectada definitivamente, ¿ok? Lo que debe pasar es que no debe verse afectada más allá de lo necesario, ¿no? Si debe ser 50-50, ¿de acuerdo? Entonces no irme a mayor cantidad como obviamente para poder eliminar toda la parte forestal, ¿no? Porque si no hubiera sostenibilidad, ¿de acuerdo? Está bien la parte de depredar parte forestal, pero solamente lo necesario y suficiente como para poder seguir creciendo, ¿de acuerdo? Pero seguir manteniendo la sostenibilidad, porque si no, imagínate, nos terminamos destruyendo todo, eliminando al 100%, ¿no? Y la sostenibilidad también se elimina, ¿de acuerdo? O sea, entonces, en sí, en parte, hubieron errores en... Totalmente. O sea, las legislaciones todas están bien hechas, pero siempre en el punto medio, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que no afecte a ninguna de las partes, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Cree que era necesario acelerar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Es decir, no podríamos haber mantenido, no acelerar tanto, no hacer decretos para que sí, porque en sí fue para que el tratado con Estados Unidos Claro, lo que sucede es que siempre colocamos nosotros a Estados Unidos como la que nos va a dar beneficio en todo, ¿no? Entonces yo creo que más esto fue un tema político también, ¿de acuerdo? Si bien es cierto iba a ser beneficioso para los indígenas, ¿de acuerdo? Pero también hay un tema de político de por medio, ¿no? O sea, como yo bien digo, ¿no? Nunca Estados Unidos hace las cosas gratis, ¿de acuerdo? Entonces lo que sí se pudo haber evitado el tema, no necesariamente con Estados Unidos o el Tratado de Libre Comercio, pero como era Estados Unidos y está de por medio algunas otras cosas más, no solamente era ese tema, sino muchas cosas más, es que aceleraron las cosas, ¿no? Y acuérdate que ya ha sido ya en la última parte de Alan García. O sea, ya Alan García estaba por terminar su gobierno, porque eso fue lo que le quedó a Humala después. Y Humala fue el que también agarró todas las legislaciones continuaron con Humala, ¿no? Humala, o sea, agarró todo ese tema también. Y los problemas siguieron, ¿de acuerdo? Tampoco solucionó nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, de por medio pudo haberse esperado, pudo haberse hecho en otro momento, pudo haber hecho no solamente con Estados Unidos, sino con otros países también potencias, ¿no? Pero yo creo que de por medio también acá hubo mucho tema político, ¿no? ¿No piensa que tal vez como que una otra forma de solucionar el problema económico que tenía el país tal vez fue, no sé, impulsar la industrialización o temas así? O sea,
distintos temas para mejorar la economía del país. Claro, lo que pasa es que nosotros somos un país más que nada que producimos insumos, ¿no? Más que transformarlos mismos, ¿no? Entonces, sí lo vamos a poder hacer, pero en algún momento, ¿no? Actualmente no. En algún momento. Actualmente, si tú me preguntas, ¿está el país preparado ya como para la industrialización de sus propios productos, de sus propios insumos? No. Actualmente no. Lo que sí se puede hacer es hacer mejores tratados de industrializar nuestros productos, es decir, nuestros insumos. Eso se puede hacer. Pero no estamos en el momento de industrializar. Salvo algunas cosas, ¿no? Pero en ese momento no. ¿Sabe sobre el tema de Camisea, de lo que se creó, o sea, los problemas que hubo sobre la construcción de Camisea y todo? ¿Sabe primero? Sí, claro. Ya. Omar también, ¿no? Ya. Está preguntando ahorita. ¿Qué relación habría entre... O sea, el proyecto Camisea sí se realizó. Sí. Y hubieron muchos errores. Es más, Sí. hubo gente que murió prácticamente, creo que el 70% de personas que estaban cerca murieron por enfermedades de las Sí. personas porque no hubo contagio de los operarios, ¿no? Sí. De la gente que construía. O sea, no creo que hubiera sido como que similar porque eran pueblos que no estaban en contacto con la... El proyecto. No, con las demás personas, ¿no? Con las personas como que más desarrolladas. Lo que pasa es que esto sucede cuando no existe un buen plan operativo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes un buen plan operativo y no tienes un plan de contingencia, ¿no? Las cosas suceden mal. Entonces, ¿qué implica eso? Que el peruano, es decir, los profesionales, no estaban preparados, ¿no? Como para poder realizar ese tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú realizas ese tipo de proyectos, tienes que tener un plan operativo y un plan de contingencia. Al no tener este plan de contingencia suceden problemas como esto y que cuesta la vida de las personas, ¿no? ¿Y no cree que el gobierno como que le da demasiada libertad a las empresas para que realicen sus proyectos? Totalmente. Y eso, ¿sabes por qué sucede? Porque no existen profesionales preparados como para poder hacer lo que yo siempre les digo, ¿no? Un seguimiento y control de las operaciones que se realizan en nuestro país. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿No tienes profesionales preparados? Ah, perfecto. Entonces, y si los tienes, son en pocas cantidades, ¿de acuerdo? Y si no, hay corrupción encima, ¿no? Entonces, hasta que no eliminemos nosotros problemas de educación, problemas de corrupción, no. Bueno, cuando una persona está bien educada, lo que menos que va a pasar es corrupción, ¿no? Y si no se eliminen estas cosas, vamos a seguir con los problemas encima. Ya, profesor, creo que eso es todo, ¿no? Sí. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias.